Muy buenos días. Ya estamos a día viernes y con un poquito de nostalgia otra vez, como todos los viernes, despidiéndonos con una última meditación sobre este apasionante milagro que el Señor realizó en Judea, en este caso, sanando en el estanque de Betesda. Hace exactamente 2 años lo estábamos visitando. Tuve la oportunidad de estar allí, de bajar por las escaleras. Tengo las fotos que hice en ese lugar y la verdad que tengo recuerdos maravillosos. Me enamoré de Jerusalén y de todos esos lugares. Fue para mí una verdadera bendición poder visitarles y recordar estas cosas que sucedieron allí. Qué bonito va a ser el día en que podamos estar con el Señor, verle cara a cara y disfrutar de su grandeza y recordar que Él como hombre pasó por esta tierra, visitó esos lugares, tocó la vida de personas y de esta manera reveló la grandeza de su bendita persona. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Quiero recordaros que en el devocional tenéis en la página de la izquierda unas lecturas sugeridas para el día de hoy. Son los últimos 2 versículos que ya no tienen que ver directamente con el milagro, sino con la autoridad de Jesús, porque esa es la realidad asombrosa en la que hoy vamos a meditar. Él era el Hijo de Dios y de hecho le dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, lo cual a su vez provocó que ellos se indignaran aún más porque entendían que Jesús, al hablar así de sí mismo, estaba haciéndose igual a Dios. Hay otras lecturas paralelas como la de Juan capítulo 1, versículo 1, la de Juan 10:30 o Colosenses 2:9, y podéis escoger uno de estos versículos y transcribirlo en los espacios en blanco que encontraréis en el cuadernillo. Y luego tenéis abajo el comentario donde se habla acerca de la autoridad del Señor Jesús. Así que es interesante la información que Juan nos da y que nos recuerda el propósito que en realidad Juan tenía al describir este milagro y al escribir su evangelio. Entendemos que con gratitud el hombre se fue a los judíos y les dijo quién era el que les había sanado. Sin embargo, ellos, llevados por el legalismo y por la envidia y porque eran religiosos judíos cegados por el cumplimiento de las normas en lugar de procurar la bendición de las personas, le contestan queriendo saber quién es el que le había sanado. Y entonces ellos no muestran ningún interés en la persona ni en la autoridad de Jesús, sino simplemente en encontrar algo más con lo cual acusar, y a partir de lo cual deciden también ya juzgar y matar al Señor Jesús. Así que esta hostilidad se va definiendo y va determinándose hasta que finalmente acabará con el Señor crucificado. Sobre el carácter progresivo de esta persecución, vemos cómo Juan lo va destacando a lo largo del Evangelio. Pero una de las razones de su odio hacia Jesús es porque él hacía estas cosas en el día de reposo. Así que ellos no estaban interesados en la misericordia y Jesús les hace ver que esto era lo que le interesaba a su Padre. Y era el mandato que él había recibido de su Padre. Sin embargo, ellos solo le acusaban de violar el día de reposo. Lo que llevó a Jesús a la cruz entonces no solo fue la forma de considerar el día de reposo, sino que decía ser
igual a Dios. En el juicio falso que ellos van a hacer luego antes de la crucifixión, habrán aquellos que recordarán estas frases del Señor. Ellos comprenden claramente que el Señor se atribuía la divinidad en el sentido más alto posible de esta palabra. Ahora, esta pretensión no era una blasfemia maligna, que en realidad se debía pagar con la muerte, sino eran una gloriosa verdad que debía aceptarse por fe. El mismo carácter del milagro que Jesús acababa de obrar debía haber hecho que estos dirigentes religiosos adoptasen esa última alternativa, pero en lugar de ello escogen la primera, la del rechazo, la de la persecución, la de la acusación de blasfemia y de quebrantar el día de reposo y de hacerse igual a Dios. Más tarde, ya avanzada la historia de la iglesia, encontramos pasajes maravillosos como los de Colosenses capítulo 2 o el libro de Hebreos capítulo 1, donde la Escritura nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo o en Hijo. El Hijo es el mensaje, su persona misma es la que venía a comunicarnos el amor de Dios y el deseo de Dios de atraernos a su propio corazón, proveyendo por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario el perdón de nuestros pecados para restablecer una relación íntima y personal con Él. Por eso quiero dejar con vosotros en esta mañana un sencillo mensaje en base a Hebreos capítulo 1. En primer lugar, la maravillosa iniciativa. Dios habiendo hablado. En el principio era el Verbo era con Dios, y aquel Verbo era Dios. Y aquel Verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravillosa iniciativa! Dios queriendo comunicarse, Dios queriendo tomar contacto con cada uno de nosotros. A mí me maravilla pensar, cada mañana me levanto, preparo el mate argentino, entro en mi despacho y abro la Biblia para orar y meditar. Y me maravilla pensar que Dios me está esperando. No soy yo que le invito a Él, no soy yo el que toma la iniciativa. Él siempre, siempre, siempre la ha tomado antes que yo. Y Él me está esperando para ese momento de comunión, para ese momento de compartir la palabra, de estar juntos. Y qué bendición es saber que es Dios quien inicia este proceso. Luego, el segundo punto sería maravillosa insistencia, porque Dios, habiendo hablado muchas veces, qué insistencia de Dios, cuánto amor hay en esta declaración. Dios habló muchas veces, Dios se dio a conocer, Dios se comunicó. Las cosas que sabemos de Dios son porque Él las proveyó, Él abrió las ventanas de los cielos para que nuestra mirada pudiese entrar a conocer los aposentos, las glorias de su persona, la maravilla de su amor y de su persona. Pero también hay una maravillosa creatividad. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habla por personas, Dios habla por las circunstancias, Dios habla por su palabra,
Dios nos habla a través de las alabanzas, a través de las predicaciones, a través de los devocionales como este. Dios está hablando a mi corazón y además está hablando al tuyo a través de las palabras que yo estoy diciendo, y en realidad yo no soy capaz de discernir lo que Dios realmente está diciendo a tu corazón, porque el Señor puede estar tocando tu alma, tu vida, en unas maneras que yo no soy capaz de comprender, pero en las cuales me gozo cuando luego recibo palabras de gratitud y agradecimiento de aquellos que se sienten bendecidos. Luego, maravilloso mensajero. Dios, dice Hebreos 1:1, nos ha hablado por el Hijo. Él es el maravilloso mensajero. La llegada del Hijo de Dios representa la sublime culminación del compromiso de Dios de comunicarse con sus criaturas. Y nosotros identificamos en la persona de Cristo a ese mensajero a través del cual Dios, dice, le constituyó heredero de todo. Es la designación. Y por quien asimismo hizo el universo. Él era el administrador de todas las cosas. Y además quien manifestó la gloria de Dios, porque dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto nos habla de la manifestación del Mesías que traía ese mensaje y que como mensaje y mensajero se fusionan en él una perfecta representación de lo que Dios desea comunicar al ser humano. Y en esta representación, la imagen misma de su sustancia, vemos en Jesús la ventana por la que llegamos a conocer el corazón de Dios. Y esta maravillosa persona es la que hoy amamos, la que adoramos y a la cual exaltamos. En la definición, en la descripción de este mensaje, de este vídeo, he puesto una alabanza: mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Y yo te invito a que en esta mañana termines esta reflexión y la meditación en este maravilloso milagro con un espíritu diferente al de aquellos judíos que discutían con Jesús. Ellos le acusaban, ellos se indignaban desde la ceguera de su legalismo, no veían en su persona nada de estas cosas maravillosas que hoy nosotros vemos y en las cuales nos gozamos y por las cuales adoramos y alabamos con todo nuestro corazón a este maravilloso Dios y Salvador, mi Cristo, mi Rey. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias te doy por tu Hijo, el Señor Jesús, por la autoridad que tenía y la obra que hizo. Gracias porque estuvo dispuesto a ir a la cruz y desde allí ofrecer perdón y esperanza a toda la humanidad. Quiero hoy exaltarle y bendecirle, ponerle muy en alto y adorarle con todo mi corazón. A Él sea la gloria. Amados hermanos, que tengáis un muy buen fin de semana y os espero el próximo lunes para seguir meditando en estos 7 milagros. Pero no os perdáis el mensaje el domingo a la mañana que nos va a introducir al tema de la semana que viene. Que el Señor os bendiga.